Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y al resumen de la muy esperada París-Roubaix, uno de los 5 monumentos y con la epicidad que daba la lluvia que se había provocado en toda la zona y que hacía que muchos de los tramos estuvieran de esta forma, así que nos esperaba un día épico, como ya sabéis, en mi caso personal, mi carrera preferida y que habíamos tenido que esperar 903 días desde la última edición que ganó Philippe Gilbert y que este año contaba también con algo histórico, la primera edición femenina que ganó con una exhibición espectacular. Elisabeth Deignan, la excampeona del mundo, que atacó en el primer tramo de pavé faltando más de 80 kilómetros para el final para llevarse esta victoria. Pero la carrera de los hombres era bastante más dura, 257 kilómetros con nada más y nada menos que 30 tramos de pavé que estaban categorizados por distintas estrellas para determinar su dureza. Se daba comienzo a la carrera muy temprano en el día, con lluvia también desde el principio. Se esperaba al menos 6 horas de carrera, sabiendo la dureza del kilometraje y también, como habéis visto al principio del vídeo, cómo estaban los tramos y que no se iba a poder ir a la misma velocidad que en otras ediciones. Se daba a comienzo desde el principio ataques y después de unos kilómetros se formó un grupo de 3 hombres que eran Trentin, Teuns y Canter, pero veíamos que estos 3 se iban quedando y dejando que los absorbiera el pelotón porque eran un grupo muy pequeño. Y después de estos primeros 50 kilómetros, vuelta a los ataques, también viento lateral, lo que provocaba pequeños abanicos y se fue un grupo muy grande, que os voy a dejar aquí la lista por si queréis ir parando el vídeo y viendo a todos los que estaban en la fuga del día, de los que podemos destacar a Vermeersch, Os, Ballerini, De Clercq, Affini, Philipsen, Skujin, Van Avermaet, Kuhn, Biseguer, Rowe, Moscon, Herbiti, Jorgenson y muchos más, como estáis viendo en esta lista, los cuales tenían poco más de un minuto de ventaja. Stefan Kuhn, problema mecánico, volvía al pelotón y también le afectaba una caída mientras estaba en esas primeras posiciones, todos queriendo estar bien colocados porque llegaba el primero de los 30 tramos de pavé, con el Ineos en la fuga intentando seleccionarla desde ese principio, y la verdad es que estaba totalmente embarrado porque también en esos momentos todavía estaba lloviendo, y lo que veíamos tanto en el pelotón como en la fuga, que había que hacer auténticos malabares para mantenerte encima de la bici y que no se fueran al suelo, sobre todo dejando también distancia entre los distintos grupos. En el pelotón ya se estaba cortando desde el primero de los tramos de pavé e íbamos viendo cada uno de esos tramos que estaban categorizados con estrellas, siendo 5 estrellas lo máximo de dureza, no solo por la longitud sino también por la separación de los adoquines. Uno de los que se quedaba era Nils Politt, mientras el pelotón pasaba por esos charcos con el Bahrein en las primeras posiciones y Colbrelli muy atento en todo momento. En la fuga se iban 4 por delante, que eran Enhoff, Vermeersch, Rowe y Walshade. Veíamos también un fallo mecánico de Van der Poel que él mismo solventó y que con la ayuda de sus compañeros pudo volver al pelotón con bastante tranquilidad mientras lo veíamos comer. Este grupo de 4 hombres que estaban en fuga por delante de ese segundo grupo, veíamos que cada vez cogían más ventaja y empezamos a ver las primeras caídas de hombres importantes. Peter Sagan, que también en estas carreras hay que tener ese punto de suerte, se caía un ciclista delante suya y él se iba al suelo y perdía prácticamente todas las opciones. Tercera caída que vimos de Stefan Kuhn, que lo veíamos resignarse y aceptar que hoy no era su día. Lampard también tenía que cambiar su bicicleta, pero lo hizo bastante rápido y pudo volver al grupo, y el que no podía volver era Sagan, que lo veíamos con muy mala cara. Supervivencia de muchos de los ciclistas intentando reparar sus bicicletas, caída de Walshade y también tuvo un problema mecánico Rowe y se quedaban solo por delante tanto Enhoff como Vermeersch. Se caía también otro de los que todavía está como vigentes ganadores de la París-Roubaix, como es Degenkolb, y también perdía todas las opciones, aunque realmente no era uno de los grandes favoritos para esta carrera. Seguíamos viendo los tramos de pavé con algunas de las entradas totalmente encharcadas, también a Laporte, que no le funcionaba el freno trasero y tenía que frenar con su propia zapatilla y se empezaba a mover el Jumbo. Mandaba un hombre por delante y aceleraba Wout van Aert, pero en vez de él, el que atacaba era Mathieu van der Poel, quedando todavía 115 kilómetros para el final. Intentaba seleccionar la carrera, pero después de ver que no estaba haciendo daño había un pequeño parón y ese parón lo aprovechaban para cambiar sus bicicletas
ciclistas Wout van Aert, que no sabemos si era por un problema mecánico o por aligerar la bicicleta debido a que la tenían llena de barro. Caídas en estos momentos de más tranquilidad y faltaban 10 kilómetros para el mítico bosque de Arenberg, todos esperando esa zona 5 estrellas. Más caídas ahora en una rotonda de Schaatman y por el otro lado de la rotonda se caía Iván García Cortina, entre otros. Seguían estos dos hombres por delante con unos 40 segundos con el grupo trasero, donde entre otros también veíamos la cara de Greg Van Avermaet como diciendo ¿qué duro es esto? Y en este tramo se movía el de Koenig, en este caso con Kasper Asgreen, que aumentaba muchísimo el ritmo y estaba a punto Sonny Colbrelli, que lo veíamos también muy atento siempre en esas primeras posiciones de irse al suelo, pero continuaba con ese ataque Wout van Aert, que quería formar un grupo más pequeño con ese aumento de velocidad, más caídas y también un Van der Poel que estaba mal colocado y lo veíamos remontar para ir a este grupo principal. Se caían ciclistas como Stuyven o Pedersen, pero cada vez era más complicado determinar qué ciclistas eran porque cada vez tenían más barro tanto en la cara como en la parte frontal. Llegaban los dos de la fuga con unos 50 segundos al bosque de Arenberg, tramo 5 estrellas y el grupo trasero. Veíamos con Greg Van Avermaet siempre muy prudente y dando distancia con los demás y el pelotón que estaba a menos de 2 minutos. Empezaban a acelerar, veíamos distintas caídas en este tramo 5 estrellas. Van Aert libraba una de las caídas pero se quedaba cortado y tenía que hacer un esfuerzo para llegar, mientras Van der Poel empezaba a acelerar al ver que se estaba quedando uno de sus grandes rivales para la victoria y parecía que le estaban fallando las fuerzas en este tramo. Se quedaba Luke Rowe por un problema mecánico y provocaba una caída en este grupo principal, donde lo esquivaban en esas primeras posiciones tanto Colbrelli como Van der Poel. Acababa este tramo del bosque de Arenberg y veíamos que Van Aert se ponía a tirar con todo para intentar recortar esa distancia con estos 4 que estaban por delante, que aparte de Van der Poel y Colbrelli estaban Boivin y Jorgensen, que también venía de la fuga, pero se paraban y veíamos que el grupo de Van Aert conseguía contactar y aprovechaba ese momento para atacar Le Cort, y el que le seguía era Sonny Colbrelli, que no quería estar con el grupo y se iba hacia adelante y hacían algo de camino. Por delante cogían a Eekhoff y Vermeersch el grupo principal y se formaba solo un grupo en cabeza de carrera, pero en cada uno de los tramos se aceleraba y se enfilaba tanto por delante como por detrás, y esto lo aprovechaban algunos ciclistas para arrancar como Sonny Colbrelli, que quería contactar con este grupo delantero. También Van der Poel, cambio de bicicleta, no sabemos nuevamente si por fallo mecánico o porque quería liberarla de barro como se suele hacer en el ciclocross, y con la ayuda de un compañero volvía a este grupo delantero acelerando y adelantando a todos los ciclistas que se iban quedando, y nada más llegar a la cabeza de ese pelotón, aprovechando las curvas y la habilidad que tiene, atacaba y solo 4 ciclistas se podían ir con él. Se quedaban Stibar y Hausler en una de las curvas y poco después Lampard también perdía contacto en otra de las curvas y se iba en solitario Van der Poel, que contactaba rápidamente con el grupo de Colbrelli y nada más llegar se ponía a tirar, y ahora sí empezaban a relevar bien, mientras veíamos por detrás al grupo de Wout van Aert, al cual le estaban fallando las fuerzas y con lo que parecían lágrimas en los ojos con el barro. Seguía este grupo de Van der Poel intentando contactar con ese grupo delantero, que veíamos que ahora a cabeza de carrera eran Vermeersch, Van Arsbroek y Moscon, que tenían 1 minuto aproximadamente con este grupo de Van der Poel y Colbrelli, que eran los dos que más tiraban. Iban contactando los distintos grupos de la fuga con este grupo de Van der Poel. Nuevo problema mecánico para Lampard, el segundo en el día de hoy, pero veíamos que finalmente hizo una gran carrera, ahora lo comentaremos. Este grupo estaba a unos 50 segundos de los 3 que estaban por delante, veíamos que aprovechaban para comer, beber y limpiarse las gafas. Nueva caída en este grupo que afectó a varios ciclistas, entre ellos Greg Van Avermaet. Seguían Van der Poel y Colbrelli dándolo todo, y el que atacaba por delante era Gianni Moscon, que se iba en solitario, quedando 52 kilómetros para el final después de estar todo el día en la fuga que se había formado. Por detrás seguía Van der Poel acelerando el ritmo, pero Gianni Moscon estaba aumentando la diferencia, que de 50 segundos había pasado a más de 1 minuto, y trazando con mucha confianza en estos momentos donde la técnica era muy importante y donde acababa de salir el sol. Seguían esas diferencias aumentando y Van der Poel lo intentaba en cada una de las curvas, pero no soltaba ni a Boivin ni a Colbrelli, y Moscon seguía haciendo daño y
la distancia llegaba a ponerse en el minuto 20 segundos y en 2 minutos 20 estaba la distancia con el grupo de Wout van Aert. Seguía dándolo todo Van der Poel, que no le estaban dando relevo en ninguno de estos momentos, y eso provocaba que Moscon siguiera cogiendo ventaja. Lo seguía intentando en las curvas, pero seguía sin poder soltarlos. La distancia, como hemos dicho, se ponía en 1 minuto 20 segundos y parecía que Moscon tenía muchas posibilidades. Se juntaban estos 5 hombres para perseguir a Moscon y por detrás el grupo de Wout van Aert, que iban a ataques y sin mucha colaboración, y en el siguiente sector lo volvía a intentar Mathieu van der Poel, y esta vez sí, cogía un pequeño hueco y parecía que la distancia con Gianni Moscon estaba bajando poco a poco, pero gran trabajo en ese momento de Sonny Colbrelli, que conseguía darle caza junto con todo el grupo. Parecía que la victoria de Moscon podía estar cada vez más cerca, pero la cámara se fijaba incluso antes que el propio corredor y el equipo de que iba pinchado y tenía que cambiar de bicicleta. Le daban rápidamente bicicleta nueva, pero al parecer con mucha presión en las ruedas. Ahora vais a entender el por qué. La diferencia estaba en torno a los 40-50 segundos aproximadamente. Este grupo estaba colaborando bien y acercándose, y en uno de los tramos de pavé veíamos que iba botando muchísimo Gianni Moscon y se iba al suelo cuando parecía que la carrera la tenía de cara para conseguir la victoria. Se levantaba rápidamente, pero incluso una moto se caía en esa zona y veíamos que este grupo trasero ya se había acercado y le iban a dar caza en cualquier momento. Seguíamos dándolo todo, pero botando muchísimo, como hemos dicho, al parecer porque esas ruedas tenían más presión de la adecuada. Seguían colaborando sabiendo que lo tenían a tiro y que en cualquier momento le iban a dar caza. Unos 10 segundos y la cara de Gianni Moscon era de que le quedaban pocas fuerzas. Entrábamos en los últimos 5 tramos de pavé que estaban totalmente embarrados, como prácticamente todos. Seguíamos con esa pequeña diferencia y una caída de Boyven, el campeón de Canadá, que se caía después de estar haciendo una gran carrera, e incluso la moto del cámara también se iba al suelo. Veíamos que el que atacaba era Vermeersch del Lotto, con solo 22 años, y a su rueda se iba tanto Van der Poel como Colbrelli, y nos acercábamos al mítico tramo en Carrefour, último tramo de 5 estrellas, y el que aceleraba era Van der Poel para dar caza definitivamente a Moscon. Se juntaban los 4 por delante, pero el que atacaba era Sonny Colbrelli, quedando más de 15 kilómetros para el final. Parecía que soltaba Van der Poel, pero conseguía lograr alcanzarle, y el que se quedaba definitivamente era Moscon. Y el grupo trasero con Van Aert y Lampaert, que se había rehecho de sus dificultades, seguía acelerando Colbrelli, pero se agarraba muy bien a su rueda tanto Van der Poel como un Vermeersch, que estaba demostrando unas piernas impresionantes. Seguían acelerando y ataque nuevamente de Vermeersch, solo 22 años y peleándose con 2 de los grandes ciclistas del momento, pero no conseguía hacer hueco. Colbrelli, como en todas las carreras, quejándose de algo y de alguien. Seguían relevando muy bien en estos últimos kilómetros, solo 2 tramos de pavé, pero eran tramos con mucha menos dificultad, mientras veíamos que el propio Van der Poel tomaba la cabeza en el penúltimo de los tramos. No se atacaban ninguno en ese momento, se vigilaban porque cualquier ataque podía ser definitivo. A 2,5 kilómetros del final volvía a intentarlo Vermeersch, pero Colbrelli secaba muy bien ese movimiento y todo se iba a decidir en el velódromo. Último tramo de pavé de apenas 300 metros, último kilómetro, y entraban en el velódromo de Roubaix. 903 días después, estos 3 hombres se decidirían la victoria. Última vuelta, toque de campana, Van der Poel primero, Colbrelli después, pero el que intentaba sorprender era Vermeersch. 200 metros para el final, Colbrelli aceleraba y le intentaba coger la rueda, todos sin fuerzas, doblaban a Moscon, últimos metros y finalmente victoria para Sonny Colbrelli, que alzaba los brazos y se convertía en el nuevo ganador de la París-Roubaix en su año de debut. Debutaban también Vermeersch y Van der Poel, pero finalmente Sonny Colbrelli, emocionado y llorando, ganaba este monumento con Moscon, que llegaba en 4º lugar, que si no llega a ser por el pinchazo no sabemos qué habría conseguido, y el resto del grupo, que prácticamente no reconozco a ninguno, ahora os lo cuento. Gran victoria de Sonny Colbrelli, carrerón que ha hecho, y también carrerón tanto de Vermeersch como de Van der Poel, que fijaos cómo se quedó después de perder nuevamente en este año otro monumento, otra vez al sprint, como le pasó en Flandes con Casper Asgreen, ahora con Sonny Colbrelli. De ahí la cara que le veíamos en el podio, pero aún así los vimos a todos muy deportivos, aunque también veíamos a Vermeersch, que pese a sus 22 años y también su primera participación, tenía ganas de conseguirlo, y lo hemos visto
visto muy ambicioso, ojo con él, y finalmente se subía al podio con el primer lugar, como veis aquí, Sonny Colbrelli, muy emocionado, llorando y consiguiendo este premio que es la piedra que dan siempre en París-Roubaix. Aquí tenéis el top 10 con Colbrelli, Vermeersch en segundo lugar, Van der Poel en tercero y luego Moscon, Lampard que finalmente llegó quinto, Laporte, Van Aert, Van Asbroek, Boivin y Hausler. Pues hasta aquí el resumen, espero que lo hayáis disfrutado. Esta semana volvemos con algunos resúmenes de clásicas italianas que tenemos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo resumen.